Mi visión, tu visión, nuestra visión. Cuando las vistas se entrecruzan, se constituye en nosotros. La palabra, la escucha, la pregunta y la respuesta son las protagonistas. A partir de este momento, la entrevista de la semana en Derecho y Revés Radio. Desde el 13 de septiembre del 2017 es la vicepresidenta de la República Oriental del Uruguay, tras la renuncia del por entonces ocupante de ese cargo, Raúl Sendic, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese lugar. Pertenece al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros e integra el Movimiento de Participación Popular Frente Amplio. Durante 17 años y medio se desempeñó como diputada por Montevideo y senadora respectivamente. Es la esposa de José Mujica, expresidente de la República. Lucía Topolansky, un honor conversar con usted. Muchas gracias por atendernos y un saludo desde Río Tercero, Córdoba, Argentina. Un saludo para toda su gente y muchas gracias por llamarme. A usted por atendernos en su rutina. ¿Y qué balance hace de este tiempo como vicepresidente? Un cargo que no ha buscado y que quizás estaba en las puertas de pensar en el último tramo en política y ahora lo ocupa. ¿Cómo describe su tiempo en el cargo de vicepresidente? Bueno, no estaba en mis planes de ninguna manera, porque yo había conversado con mis compañeros la posibilidad de retirarme antes de que terminara esta legislatura para trasladar mi banca a un abogado joven que es mi suplente, que trabajaba hasta el momento en el Ministerio del Interior, pero que nosotros queríamos proyectar visiblemente con el trabajo en el Senado. Uh-huh. Así que yo me iba a iniciar mi causal jubilatoria cuando este hecho no deseado me trajo a la vicepresidencia de la República. Pero como soy una mujer de partido, por ley tenía que ser yo, asumí la responsabilidad y aquí estoy, tratando de que primero ese hecho que sucedió no tuviera más consecuencias de las propias la renuncia de un vicepresidente, que la función legislativa y administrativa del Poder Legislativo continuaba sin los menores obstáculos posibles. Y bueno, y hace un año que estoy en este trabajo, terminaré el periodo el 1 de marzo del 2020 y espero que mi objetivo quede cumplido, que era rendirle a mi país en primer término, a mi pueblo, y en segundo término a mi partido. ¿Cómo nos describiría a la distancia cuál es hoy la fortaleza de Uruguay? Bueno, Uruguay aprendió con dolor de la crisis del 2002, que fue consecuencia de la crisis del 2001 de Argentina. Uh-huh. A partir de ese momento se tomaron acá una serie de medidas de desacople con la realidad argentina, de consolidación y reformas en el Banco Central y otras medidas económicas que permitieron ir a una estabilidad por la cual en estos días la revista Global Market ha destacado a nuestro ministro de Economía, el contador Danilo Astori, como el mejor ministro de Economía en estos 15 años de Latinoamérica por la estabilidad lograda en el Uruguay, ¿no? Entonces, obviamente que un país pequeño entre dos gigantes, y cuando los dos gigantes están complicados, tiene más dificultades para navegar en esas aguas procelosas. Pero si bien vamos a sentir, y nosotros no lo negamos, efectos de lo que está pasando en Argentina y en Brasil, de todos modos estamos más fuertes, más sólidos, tenemos un buen paquete de reservas internacionales, de divisas, tenemos la mitad de la deuda del país en moneda nacional y seguimos en esa línea de trasladar la deuda a moneda nacional porque eso nos da mucho más estabilidad.
y entonces creemos que podemos sobrellevar este momento. Además es un momento global muy complicado, no solo por la guerra comercial que el presidente de Estados Unidos acaba de desatar, sino por toda una ola proteccionista que se cierne sobre el mundo. Entonces, nosotros no vamos a mover la aguja del mundo porque nuestro tamaño no lo permite, pero si logramos algunas cosas dentro del Mercosur, nosotros estamos convencidos de que sí, que entonces con nuestros socios podemos tener posibilidades de algunas cosas que solos nos es muy difícil. Uruguay aprendió mucho mejor que Argentina de las crisis, de esos momentos realmente complicados en lo económico y en lo social. El tema es que Uruguay tiene una historia diferente a la Argentina. Porque Uruguay es un país, es probablemente el país más institucionalizado de Latinoamérica, el que ha visto menos veces interrumpida su proceso institucional. Si bien hubo interrupciones en Uruguay, no en el volumen que tuvieron otros países, ni tampoco, diría yo, a veces en la brutalidad que esas interrupciones tuvieron en otros países. Así que Uruguay en eso tiene una ventaja. Además, un país tempranamente alfabetizado y que en los principios del siglo XX tuvo gobernantes lúcidos que permitieron un avance social interesante y una consolidación de una serie de cosas de las cuales hasta el día de hoy somos beneficiarios. Por ejemplo, en Uruguay las empresas principales, las estratégicas, son públicas. Tenemos un Instituto Nacional de Colonizaciones, que es la forma uruguaya de reparto de tierras. Tenemos la educación pública, laica y gratuita desde los 3 años hasta los posgrados. Está separada la Iglesia del Estado. Hay un paquete de leyes laborales muy interesante, se hacen consejos de salario, etcétera. Es decir, eso nos da una impronta y una historia peculiar. Por eso Uruguay pudo, en un momento de crisis donde era muy fácil para la oposición incendiar la pradera, hubiera bastado que el Frente Amplio, que en ese momento era oposición, diera un poco de manija y se incendiaba la pradera, ¿no? Y se podía llegar un poco a ese escenario de que se vayan todos, que están negativos, que sucedió en Argentina. Sin embargo, nosotros, pensando en nuestra gente, en nuestro país, por arriba de la cuestión partidaria, decidimos trabajar con la mayor responsabilidad y bueno, y eso también fue la actitud del movimiento sindical y del movimiento social. Entonces, frente a la crisis que el país vivía, la conducción del Partido Colorado, lo que hizo la gente fue ayudar para salir de la crisis. Después el pueblo soberano, cuando fue a votar, eligió al Frente Amplio. Y yo creo que el pueblo midió esa responsabilidad que nosotros tuvimos en ese momento. Hubiera sido muy fácil hacer oposición al grito, como siempre, muchas veces es la tentación que tienen los políticos, pero nosotros optamos por otro camino y no me arrepiento, me alegro de que lo hayamos hecho y eso le vino bien al Uruguay. Lucía, los personalismos y la corrupción suelen ser moneda corriente en los gobiernos latinoamericanos. ¿Cree que ese es uno de los males mayores en Latinoamérica y en Argentina particularmente? Ese es un mal horrible, la corrupción, y en algunos países va de la mano del narcotráfico, que es la peor plaga que tenemos en el continente. Es decir, que son dos cosas que nosotros tenemos que ponerle la lupa y tratar de avanzar, ¿no? La tentación del poder y la facilidad de determinadas cosas y toda la presión del narcotráfico, que también de algún modo incide, si no veamos
la situación de México, ¿no? Ujú. Para poner un ejemplo, pero hay otros, desgraciadamente. Entonces, yo creo que todos los partidos políticos del continente, y acá no importa el pelo del partido, la ideología, sino creo que esto es una cosa, diría, casi de vida o muerte o de sentido común. Debemos mirar estos temas y luchar por las leyes de transparencia, tratar de que las leyes de transparencia no sean simples saludos a la bandera, sino que sean realmente cuestiones efectivas, pero tampoco podemos caer en el macartismo, ¿no? En la persecución por la persecución, Ujú, ujú. por la sola condición de político de una persona. Entonces, hay dos elementos que están jugando fuerte en el continente. Uno es la prensa. La prensa está en manos de una sola de las muchas ideologías que hay en el continente y opera políticamente. No se puede decir que haya prensa neutral, bueno, es más, los neutrales no existen en este mundo, pero que haya prensa por lo menos con intenciones objetivas, sino que la prensa trabaja para intereses, y también está cuestionado el Poder Judicial, ¿no? Porque para poder llevar adelante cargos tiene que haber pruebas y no bastan los testigos arrepentidos, porque ese sistema, que por suerte en Uruguay no lo tenemos, hace que la persona piense en sus intereses, es decir, en bajar su pena, Ujú. y su sola palabra en el acierto, en la verdad o en la mentira, en el acierto o en el error, puede perjudicar a otra, y es palabra contra palabra, y el juez se inclina a veces subjetivamente. ¿Qué consejo le daría al presidente Macri si tuviera ocasión de dárselo? Pero me queda grande dar consejos a presidentes y al presidente de una nación tan importante como Argentina. La verdad que no me gusta inmiscuirme en un rancho ajeno, porque no me gusta que se inmiscuyan en el mío. Yo lo único que le diría al presidente argentino es que le deseo la mayor lucidez, la mayor fuerza, pero no estoy pensando en él ni en su partido. Estoy pensando en el pueblo argentino, que conozco a muchísimos, que tengo parientes y amigos, que nos entrelazan una historia y que se merece un destino en un país tan rico, se merece un destino mucho más próspero. Usted estuvo en la clandestinidad, en la cárcel 13 años, su lucha creció al son de la Revolución Cubana. ¿Cómo se sintetiza todo aquello hoy, por ejemplo, en la lucha de clases, en un contexto de capitalismo excluyente y de un lugar de poder? ¿Cómo se sintetiza estando en la vicepresidencia del Uruguay? Bueno, quienes somos de esas décadas, éramos jóvenes cuando se produjo la Revolución Cubana, la Revolución Argelina, la guerra de Vietnam, los países no alineados, la liberación de un montón de países africanos. En ese momento entendimos que nuestros pueblos latinoamericanos no tenían mucho tiempo para esperar, y seguimos, se discutió en la izquierda latinoamericana, me consta que en todos los países, cuál era la vía para poder lo más pronto posible empezar a solucionar los dramas profundos de nuestra gente. Y bueno, algunos tomamos la vía armada y otros tomaron la vía electoral, pero finalmente la ola dictatorial neoliberalista nos barrió a todos, porque barrió a un Salvador Allende en Chile, que había ido por la vía electoral, y barrió a un Ernesto Guevara en Bolivia, que había ido por la vía de las armas. Así que al final de la cuenta perdimos todo, pero aprendimos. No fue una década perdida, ni fue un momento perdido. Los que tuvimos la suerte de sobrevivir, y seguimos con la convicción de seguir militando. Hemos tratado vía los gobiernos que fueron dados en llamar de izquierda o progresistas, de hacer avances sociales y de derechos importantes del continente. Y a pesar de que en este momento
muchos de sus gobiernos ya no están, los avances quedan y los pueblos van teniendo conciencia y acumulación de los mismos, y siempre eso es una bandera para seguir luchando. Entonces, quien obtuvo en un gobierno determinado un beneficio cualquiera, la protección de un derecho y demás, eso no lo olvida, y si bien ese gobierno puede no estar después y puede haber uno de signo contrario, va a seguir luchando porque lo que le quedó demostrado es que es posible hacerlo, es posible crecer repartiendo. Entonces yo desearía que nuevamente se cumpliera algo que decía Frei Beto, el brasileño, que cuando miraba el continente veía todos esos gobiernos progresistas que estaban coincidiendo en nuestras tierras, que era bueno que ahora los presidentes tenían cara de gente, es decir, que eran más pueblos, estaban más cerca de la gente, escuchaban más. Bueno, la lucha, la única que se pierde es la que se abandona, y yo creo que ninguno de los que estamos convencidos tenemos intención de abandonar nada. Se puede luchar desde la institucionalidad, se puede luchar desde la política pura, se puede luchar desde lo sindical, desde lo social. Yo cuando hay un problema lo que siempre deseo es que los pueblos no bajen los brazos. En eso, se lo digo de corazón, le tengo mucha confianza al pueblo argentino porque es peleador. Lucía, usted decía que no se mete en los ranchos ajenos. La llevo a la chacra propia. ¿Cómo definiría a José Mujica como político? Bueno, él es un político, pero antes que nada es un militante de una causa. Y eso es lo que lo llevó a los cargos que tuvo y a toda la militancia anterior y posterior que está teniendo. Lo lleva en el alma, es el sentido de su vida, y lo va a hacer hasta el último día. Así que a mí es algo que no me sorprende, porque me sorprendería si no sucediera. ¿Le tuvo que renunciar a usted el cargo en el Senado? ¿Cómo tomó eso? No, ya lo habíamos hablado, él incluso había encabezado nuestra lista, pero nunca había pensado en terminar toda la legislatura, por eso nosotros habíamos elegido como suplente a un compañero mucho más joven, que es ingeniero agrónomo forestal, y que iba a poder seguir los mismos temas que estaba siguiendo Mujica en el Senado, que son los temas que tienen que ver con el país agropecuario, que tienen que ver con los temas de la economía, de la industria y de las Fuerzas Armadas. Lucía, siempre se los vio como una familia y un matrimonio simple, sin grandes lujos, en la misma chacra de siempre. ¿Esa debería ser condición del político, no enriquecerse? Yo creo que cada político tiene que vivir como es. Si la persona es un profesional y venía ejerciendo su profesión de vida, tiene que seguir igual. Lo que no debe cambiar por su condición de político. Nosotros no pensamos que nuestra forma de vivir sirva para todo el mundo y que sea la que elige la gente. No, yo creo que en eso tiene que haber libertad. Eso sí, y para eso nosotros tenemos el mecanismo de las declaraciones juradas y demás, que son públicas, aunque se deben hacer públicas. No debe haber un enriquecimiento que llame la atención, porque eso supone un ejercicio probablemente equivocado del poder. Ahora bien, si alguien toda la vida vivió en una casa y esa casa tiene determinadas cosas, o porque es una tradición familiar o lo que sea, no tiene por qué mudarse a otra por las circunstancias de político. Lo que tiene que vivir es como el común de la gente. La sencillez está en vivir como el común de la gente y en acortar lo más posible la distancia con la gente y tener siempre el oído muy atento para escuchar,
porque la gente muchas veces lo único que pide es ser escuchado. La gente es demasiado generosa por momentos, a veces solo se conforma con ser escuchado. Entonces, escuchar no es gratuito, no embroma a nadie. Y si nosotros no tenemos esa precaución en la política, se nos van a prender las luces rojas. Pero y lo más lindo en la política también es el cariño de la gente, ¿no? Estas son cosas de ida y vuelta. La democracia de algún modo empieza por la oreja, empieza por escuchar, por saber lo que está pensando el otro de esta comunidad que es un país. Eso es lo que yo le pido al político, la coherencia consigo mismo, la posibilidad de escuchar, el que no piense que porque tiene determinados cargos es superior a los demás, sino es un ser. Finalmente, un presidente, un vicepresidente, un senador, un diputado, son seres humanos comunes y corrientes, son los que tienen más responsabilidades frente a su pueblo que el resto de los ciudadanos. Es ahí donde yo le pido. Y si quiere vivir en un apartamento en el centro de la ciudad o en una, que haga lo que quiera, no yo sobre eso no me voy a poder a pontificar. Cada uno es feliz con la vida que eligió. La última consulta, Lucía, ¿cómo le gustaría que la recuerden? Bueno, nosotros con Pepe, como no tenemos hijos, hicimos una fundación, se llama Fundación Purificación. Purificación fue una ciudad que hoy ya no existe, de donde Artigas gobernó. Estaba a la altura de lo que hoy es Paysandú, para ubicar en el territorio. Entonces, tomando ese símbolo, porque nosotros creemos que el pensamiento artiguista y federal es algo absolutamente vigente, le pusimos ese nombre, y con esa fundación nosotros creamos una escuela que es un bachillerato tecnológico de usos agrarios, y todo lo que tenemos, es decir, nuestra chacra y algún padrón más que tenemos, se lo damos a la fundación, porque creemos que esa es una cosa útil para nuestro país y para nuestro barrio. Entonces, esta fundación ya tiene la escuela en marcha, en este momento tiene 80 alumnos más o menos, es una escuela de tiempo completo. Las instalaciones pueden dar a que llegue a 400 alumnos. Nosotros lo único que hacemos es todo el apoyo logístico de la escuela, mantenimiento y demás, y por supuesto es una escuela pública, gratuita y laica, y la docencia y la currícula la pone el Estado. Y yo creo que si todos los ciudadanos, en mi país y en todos, colaboráramos con la educación pública en la medida de nuestras posibilidades de esta manera o de alguna otra, los estados tendrían menos dificultades para los presupuestos en educación. Entonces nosotros lo que queremos es que nuestro barrio nos recuerde por esa escuela. Lucía Topolansky, vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, ha sido un enorme honor y un placer poder mantener esta conversación. Un abrazo fraterno y latinoamericano a la distancia desde Río Tercero, Córdoba, Argentina. Bueno, un abrazo a todos los cordobeses. Llevo en mi corazón la reforma universitaria de aquel 1918, que ahora cumple 100 años este año. Y un abrazo a todos los argentinos, que los siento como hermanos. Chao. Hasta la próxima. Muchas gracias.